Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia del Arte. Estamos hablando en concreto de Mesopotamia. Hablemos de las pinturas de Tel-Barsib y Jorzabat. También se conservan algunos fragmentos procedentes del palacio construido por Tiglat-Pileser III en la ciudad siria de Tel-Barsib en el siglo VIII a.C., que reproducen el desfile de los tributarios ante el trono del rey y escenas de guerra en las que se ajusticia a los prisioneros. De mejor calidad son los frescos que se encuentran en la residencia de Jorzabat, del reinado de Sargón II. En estos frescos abundan las bandas ornamentales con animales simétricos, genios alados y asimismo figuras de factura geométrica. Sobre estos frisos se sitúan además otras escenas aisladas con representaciones del monarca ante el dios Asur. Predominan en estas composiciones los colores puros, rojo y azul, con toques de blanco y negro. Hablemos de los relieves esmaltados en el arte mesopotámico. La técnica del ladrillo esmaltado, introducida por los casitas, tuvo una enorme difusión, ya que con ella se conseguía un efecto decorativo de gran impacto visual. La estructura de los ladrillos permitió la construcción de muros gigantescos, técnica que fue llevada a cabo por los neobabilónicos y también por Aqueménidas. Los asirios los utilizaron en los zócalos de los templos y para cubrir las paredes en las salas palatinas. Del templo de Nabu, del palacio de Jorzabat, se conserva algún friso con figuras aisladas, zoomorfas y emblemas sagrados. Durante el periodo neobabilónico, los ladrillos esmaltados adquirieron una enorme importancia ya que adornaban calles y también puertas principales. En Babilonia, la vía de las procesiones estaba flanqueada por un muro cubierto de ladrillos esmaltados y moldeados con representaciones de leones, con las fauces abiertas sobre un fondo azul. Eran en total 120 figuras de 2 metros cada una. Cabe suponer, por lo tanto, que debían causar un efecto impactante cuando se contemplaban. La puerta de Istar, desde la que se inicia esta larga avenida procesional, estaba totalmente recubierta por figuras de toros y dragones en blanco sobre un fondo azul oscuro. En el salón del trono del palacio de Nabucodonosor, la pared está cubierta con ladrillos de hermosas estilizaciones y presenta columnas con volutas enmarcadas con frisos con motivos florales. En la zona más baja hay un friso de leones. El fondo, en azul oscuro, contrasta con el celeste y marrón de los detalles. El arte de los Aqueménidas o persas. Con Aquemenes y después con Ciro, Cambises y Darío, los Aqueménidas persas establecieron y extendieron su poderío sobre el Próximo Oriente y toda Asia hasta la India. Entre los siglos VI y IV aparece principalmente en los palacios de Persépolis, en Irán, y de Susa, en Elán, un arte cortesano que exalta el poder de los soberanos de este inmenso imperio. La meseta de Irán estaba poblada por tribus de medos y persas que se aliaron para vencer el dominio asirio. Aquemenes, en el 700-675 a.C., fue el fundador de la dinastía de los Aqueménidas y bajo la dirección de los medos luchó contra Senaquerib II de Asiria. Su nieto, Ciro I, consiguió reagrupar a las tribus persas y vencer al rey de los medos. Entre los siglos VI y finales del IV a.C. se unificó la zona de Ciro II el Grande, 558-528. La convirtió en un imperio, conquistando el territorio medo e imponiendo su hegemonía en todo el Irán. Posteriormente conquistó Asia Menor, sometió las ciudades griegas de la costa y en el año 539 a.C. conquistó Babilonia. El imperio finalizó en el 330, al ser incorporado a los dominios de Alejandro Magno. Con el rey Darío I, 521-486 AC, los aqueménidas alcanzaron su máximo desarrollo al dominar Egipto, la región del Indo, Tracia y por último Macedonia, pero con Artajerjes II, 404-358 AC y Darío III, rey de Persia, entre el 335 y 330 AC. El imperio perdió definitivamente su esplendor. El poder de los aqueménidas se basó en una monarquía absoluta, de carácter teocrático. Los principios de la religión mazdeísta, que predica una moral basada en la elección entre el bien y el mal, fueron utilizados por la monarquía dirigente para sus intereses políticos. La cultura aqueménida recibió numerosas influencias y su arte se vinculó al de las civilizaciones mesopotámicas, de donde tomó los elementos básicos que, reelaborados, adquirieron una impronta nueva, inequívocamente persa.
El arte aqueménida es pues un reflejo de lo que fue el imperio persa, un conglomerado de razas, pueblos, culturas y también religiones. Entre las peculiaridades de este arte cabe destacar el ritmo austero en la composición y también la impronta áulica, cuyo fin es glorificar al monarca. De la arquitectura persa hablaremos del urbanismo de la ciudad de Persépolis, de la columna en el arte aqueménida y del arte funerario. Los restos más importantes de la arquitectura persa se encuentran en las ciudades de Pasargada, Persépolis y Susa. Durante el reinado de Darío I se definió plenamente el tipo constructivo que caracteriza este arte. Se emplearon como materiales básicos la madera, la piedra y el ladrillo. En el arte aqueménida, el palacio era el edificio más importante. Este consistía en el emblema del poder áulico y era una síntesis formal de diferentes elementos mesopotámicos, egipcios y griegos. Se construía sobre plataformas que se articulaban en terrazas de diferentes alturas. Su perímetro exterior tenía un recinto amurallado, con almenas. La puerta monumental se hallaba custodiada por monstruos androcéfalos de piedra. Los diferentes niveles se comunicaban por escalinatas monumentales con paramentos cubiertos de bajorrelieves. Dentro del recinto había diversas construcciones, entre ellas la residencia real, propiamente dicha, y la sala de audiencias o apadana, el edificio más original y característico del arte aqueménida. Esta se trata en realidad de una sala hipóstila, destinada a las recepciones reales con numerosas columnas que soportan una techumbre arquitrabada de vigas de madera. En la localidad de Pasagarda se conservan los restos del conjunto palaciego de Ciro II. Son edificios aislados que no llegan a formar un grupo unificado. Esta falta de estructura debe relacionarse con el hecho de que este palacio tiene su origen en el tradicional campamento nómada. Entre ellos se encuentra la sala de audiencias de planta rectangular con pórticos en sus 4 lados y el palacio residencial, también con 2 pórticos. En ambos casos las columnas son de madera revestidas de escayola policromada. Del urbanismo de la ciudad de Persépolis diremos que el ejemplo más representativo del urbanismo aqueménida es la ciudad de Persépolis, que simboliza la grandeza del imperio. Fue creada como santuario dinástico y como ciudad de culto. En su estructura urbana se refleja muy bien el antiguo politeísmo iranio, unido al culto del toro y a los ritos de fertilidad. Las columnas simbolizan la palmera sagrada. Las ofrendas de la gran procesión, celebrada con motivo de la fiesta del Año Nuevo, aluden a los frutos que el pueblo esperaba obtener de sus soberanos. La lucha del rey con el toro, o con otros animales fantásticos, y la del toro con el león recuerdan el zodiaco y el devenir de las estaciones. Abundan las rosetas, que tenían un valor mágico. En la ciudad de Persépolis se construyó el conjunto más monumental de la arquitectura aqueménida, quedando así definidos plenamente los elementos estructurales. El grupo se alzó a lo largo de los reinados de Darío I, Jerjes I, rey entre 486 y 465 AC, y Artajerjes I, 465 al 424 AC. Todas las plantas de los edificios son cuadradas, modelo que a partir de entonces adoptaría en la arquitectura y que se aplicaría también en las plantas de las diferentes edificaciones. Jerjes levantó la puerta monumental de acceso, situada en el noroeste y custodiada por toros colosales, tanto en el exterior como en el interior. En uno de los lados está la apadana, iniciada por Darío I y terminada por sus sucesores, Jerjes I y Artajerjes I. Esta se eleva sobre una plataforma con una escalinata de acceso excavada en la roca viva. En el otro lado se alza el Salón del Trono, precedido por un pórtico con columnas, la Sala de las 100 columnas que inició Artajerjes I, un verdadero bosque de columnas muy estilizadas de 20 metros de altura. Tras estas 2 grandes salas se alza un conjunto de edificios destinados a la residencia de los soberanos, entre los que se encuentran los palacios de Darío I y Jerjes I, el harén, almacenes y otros servicios. En la zona sur se agrupan unos edificios que se organizan en torno a varios patios. A diferencia del resto de las construcciones, no tienen relación entre sí y su distribución parece arbitraria, sin un plan de conjunto que los cohesione. De la columna en el arte aqueménida diremos que es el elemento original del arte aqueménida y está la columna utilizada con profusión en todos los edificios. En un principio las columnas eran de madera, recubiertas de estuco pintado y con la base de piedra decorada con estrías horizontales. Algunas columnas de este tipo se conservan en Pasargada, en Irán.
Posteriormente se utilizó la columna de piedra en Persépolis con un fuste estriado sobre una base acampanada decorada con motivos vegetales. El capitel es lo más original. De él sobresalen dos medios cuerpos de animales tallados, normalmente toros, dragones o un híbrido de hombres-toro. El peso de la viga descansa entre las dos cabezas. Esta decoración puede aplicarse directamente sobre el fuste de la columna o contar con elementos superpuestos, generalmente en forma de dobles volutas. Otra singularidad del arte aqueménida es el tratamiento de ventanas y puertas que se tallaban directamente sobre grandes bloques de piedra como si fuesen esculturas. Servían, por lo tanto, como soporte y refuerzo de los muros. Y del arte funerario diremos que en las proximidades de Pasargada se alzó el sepulcro de Ciro II, construido en piedra sobre un pódium de 7 escalones. Se trata de una sencilla estructura de planta rectangular con forma de vivienda, cubierta por una techumbre de losas pétreas o doble vertiente. Las otras tumbas de los soberanos se encuentran en las cercanías de Persépolis en Naskhi, Rustán. Son tumbas rupestres, es decir, excavadas en la roca, en las que la pared exterior se convierte en una fachada con 4 columnas que sustentan un entablamento con ornamentación en relieves. Hablemos de los relieves persas, una exaltación del poder imperial, el friso de los arqueros en Susa. El relieve se utilizó con profusión en la decoración arquitectónica, en sustitución de la escultura de bulto redondo. Los relieves también se adaptaron a las edificaciones y fueron aplicados a las jambas, puertas y escalinatas. Los temas reflejaban la exaltación de la monarquía y la fastuosidad de la corte. A diferencia de los asirios, las representaciones persas no tenían intención narrativa y su monumentalidad enfatizaba la unidad imperial. La figura del rey todopoderoso representaba simbólicamente la personificación del bien en lucha contra seres monstruosos que encarnaban el mal. En otras escenas, el soberano, en su trono, recibe a los tributarios del reino que se dirigen en procesión ordenada hacia él. Otra de las secuencias habituales es la vida cortesana, sobre todo escenas de banquetes. El orden seriado predomina en toda la representación con figuras de perfil riguroso, que desfilan en solemnidad, formando de este modo frisos interminables. La gran aportación del relieve aqueménide consiste en resaltar las figuras sobre el fondo. Estas adquieren entonces una plasticidad desconocida, convirtiéndose en altorrelieves en los que los detalles de los ropajes incluyen los pliegues. En los relieves de Persépolis hay que destacar, por su importancia artística, una pareja de toros que tienen cabeza humana, cubierta por una tiara, y llevan barba. La fisonomía y los detalles reflejan claramente la influencia siria. Las figuras de la escolta personal del monarca están labradas con una gran perfección técnica y refinamiento en los detalles. La procesión de los altos dignatarios de palacio se caracteriza por el ritmo de la composición. Hablemos del friso de los arqueros, en Susa. Instalados en Mesopotamia, los aqueménidas recibieron la influencia de sus predecesores asirios y su gusto por la decoración majestuosa. Estos utilizaron la piedra en arquitectura y en las esculturas de la Sala del Trono, si bien en Susa y en Elán, concretamente, el ladrillo continuó desempeñando un papel fundamental. Se acentuó pues el convencionalismo en la representación del poderío y la grandeza, plasmando actitudes siempre idénticas y una solemnidad rígida e inmóvil. Una muestra de lo dicho es el friso de los arqueros de Susa. Realizado en vivos colores, evoca a los guardias del gran rey, a los inmortales. Esta rica decoración, que tanto sorprendió a los griegos, pone de manifiesto de forma clara y rotunda el parentesco del arte aqueménida con el asirio babilónico. Pero a pesar de las armas, la impresión de orden solemne que emana de estas figuras repetidas que desfilan impone, sea cual fuera su valor y protección mágica, la idea de un gusto del color por el color dentro de la tradición mesopotámica del relieve esmaltado. En la rica gama de colores utilizados, sin embargo, falta el rojo. En aquella época dicha tonalidad no existía en los esmaltes vitrificados. Hay que destacar que el único factor de diversidad plástica que se observa es la diferencia en los motivos que adornan las túnicas, detalle mínimo en el conjunto, ya que cada figura mide 1,5 metros aproximadamente. Y sobresale también el realismo de los pliegues del ropaje de los arqueros. Y de las joyas en el imperio persa, diremos que en época aqueménida se generalizaron las joyas con entalles de gemas de colores y de pasta vítrea. El vaso típico de esta época fue el ritón, en forma de cuerno,
terminado por el extremo inferior en un torso de fiera o de monstruo. Efectivamente, las copas o vasos con forma de cuerno, rematadas en una cabeza de animal, tienen una larga historia en el Irán y en el Próximo Oriente. En el primer milenio AC, este tipo de vaso, que se caracteriza porque la copa y la cabeza del animal se representan en un mismo plano, se encuentran en el norte de Irán. Posteriormente, en el periodo aqueménida, la cabeza del animal se colocó a menudo al lado derecho de la copa, como puede observarse en un ejemplar de oro que se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York, que data del siglo VI al V. Este vaso se compone de varias piezas. La copa y el cuerpo de león y sus patas fueron hechas separadamente y luego unidas. La lengua del animal, algunos de sus dientes y el paladar son añadidos decorativos. Y hablemos de manifestaciones artísticas fenicias. Generalmente se atribuye al arte fenicio las manifestaciones artísticas de la costa de Siria y del Líbano, mientras que pertenecieran el arte asirio todas las del interior. En el siglo IX se hizo una valoración negativa del arte fenicio. Su originalidad consistía en no tener originalidad y se basaba en un gusto ecléctico, resultado de sus intensas relaciones comerciales con los pueblos de su entorno. En cada uno de sus géneros artísticos presenta una influencia específica de la cultura de la cual proviene. Así, los marfiles fenicios muestran un fuerte influjo del arte egipcio y la influencia mesopotámica se detecta en la glíptica. La cerámica, por su parte, sigue los modelos de la del Egeo y los de objetos de metal los del Cáucaso, Anatolia e Irán. Finalmente, la arquitectura fenicia se relaciona con la de Creta y Anatolia. El arte fenicio comenzó en el tercer milenio AC, en la ciudad de Biblos, siguiendo los modelos egipcios bien patentes en el templo más antiguo, al igual que en las numerosas estatuillas votivas halladas en las proximidades del santuario. El arte fenicio se manifestaría sobre todo en objetos de intercambio fácil, como útiles de uso cotidiano, en los que se logró plasmar una gran maestría y perfección. Puede, pues, decirse que si bien los fenicios sincretizaron las influencias de las culturas circundantes, sin demasiada originalidad, ejercieron en cambio un papel determinante como difusores de las formas artísticas de estos pueblos por todo el litoral mediterráneo. Efectivamente, por este motivo, la labor de los artesanos fenicios, diestros en técnica, modelado y composición, fue apreciada de un modo generalizado.